Leo Cherry, que entendamos. Lo presento. Leo Cherry nació en Santa Fe, estudió en Letras en la Universidad Nacional del Litoral y realizó un doctorado en literatura en la Universidad de Buenos Aires. Allí estudió la relación entre imagen y literatura en América Latina, tomando como caso la obra de Mario Bellatín. En colaboración con otros colegas ha editado libros como Saberes Subalternos en 2019, Mario Bellatín, Literatura y Margen en 2023 o Archivar, Desarchivar, Anarchivar también en 2023. Actualmente se desempeña en la Universidad Nacional de 3 de Febrero como coordinador del Programa de Estudios Latinoamericanos Contemporáneos y Comparados, editor de la revista Chuy y profesor en la Maestría de Estudios Literarios Latinoamericanos. Y su ponencia, que va a comenzar ya, se titula Mario a través del espejo, una antropología sensible. Bueno, muchísimas gracias, Marta, por la invitación y obviamente gracias a todo el equipo de trabajo y gracias a mis compañeras de la mesa. Bueno, voy a poner el PowerPoint. Ahí está, se ve, ¿no? Ah, no. Compartir pantalla. Ahora sí. Bueno, lo que yo traje para compartir es más o menos como un resumen de uno de mis capítulos de mi tesis a pedido especial de Marta, que quería que hable sobre esto. Así que bueno, está demasiado condensado. El PowerPoint por momentos muestra algunas citas que no voy a leer, simplemente, básicamente serían como pie de página. Así que bueno, siéntanse libres si la quieren leer o ignorarlas. Era como para tratar de solucionar el problema de la extensión. Bueno, la obra de Bellatín no es sino una larga meditación sobre una física y una antropología de lo sensible, en donde la noción de imagen tiene un rol esencial. Esa es como la tesis de este texto y de esta ponencia, y es lo que voy a tratar de que pensemos. Entre el 2007 y el 2009, quizás el último gran pliegue de su sistema creativo, el escritor mexicano profundiza estéticamente lo que, con Disecado, el libro uruguayo de los muertos y su obra Reunida 2, alcanzará formulaciones más bien ensayistas o teóricas, por un lado, y propuestas singularísimas por el otro, como el cine vivo o Bola Negra, que son obras un poco performáticas, un poco fuera de serie. En relación con estos casos, podríamos decir que si bien hay en Bellatín una conceptualización general del concepto de imagen, esto no significa que la escritura, la fotografía o el cine sean expresiones más o menos homogéneas, sino que constituyen dispositivos singulares y específicos. De allí se desprende la física y la antropología, que intentaré sintetizar a grandes rasgos, tomando como caso paradigmático, si quiere, la figura del espejo. Según Bellatín, la escritura plantea, pero en tanto abstracción está imposibilitada de concluir. Mientras que la fotografía, por ejemplo, muestra en un solo golpe lo simultáneo en el tiempo y en el espacio, la relación entre lo vivo y lo muerto, entre lo verdadero y lo falso, aunque permanece muda. En este marco, podríamos decir, de impotencia, ¿sí?, surge la idea de que las formas solo expresan en su negatividad. De modo que ese fuera de sí no es algo que solo circunscribe a la literatura, sino todas las formas, se alcanza en asociación con otras formas. Imágenes visuales y verbales, eso ya lo sabíamos, pero también cuerpos y auras, y eso es un poco lo que quiero que pensemos. El aura en Bellatín es similar a lo que Averroes entiende como persona. Se trata de una noción jurídica o sociocultural de individuación que nada tiene que ver con las posibilidades inmanentes de los textos. Sintetizando groseramente, digamos que el aura es el criterio no estético que gobierna, paradójicamente, el campo artístico. Es de lo que Bellatín pretende despojarse para mirar una obra, como dice que lo hizo, con la obra de Belatar. Incluso es lo que Bellatín sustrae de Frida Kahlo en su libro Las dos Fridas, o podríamos decir que es lo que él mismo practica con su impropia obra. ¿Quién será capaz de quitarse el nombre
para otorgar algo más radical? Es una pregunta que realiza Velatin en un texto que se llama Algo que funciona sin funcionar, y me parece sugestiva para pensar este punto. Podríamos decir entonces que la sustracción de la obra de autor de la tradición o de la retórica es el fin supremo que constituye la experiencia estética que reconocemos por Velatin. La operación o método que se presenta en esa experiencia de la repetición es el montaje, pues montar supone crear un dispositivo o crear un medio. En sus comienzos, me refiero a Las mujeres de Sal, un texto de 1986, o a Canon Perpetuo, que es de 1995, en esa época, digamos, en ese periodo, Velatin asume el montaje como lo auténticamente artístico, pues solo se crea la combinación, y como un fenómeno absolutamente personal, puesto que permite que el yo se escape de las retóricas y códigos que lo atraviesan, expresando una regla propia. ¿Sí? Como que lo que uno puede decir no es lo propio, sino lo que uno puede combinar. Más tarde, desde Poeta Ciego, que es de 1998, y especialmente en Flores, esto sería como un segundo momento, el montaje supondrá la articulación entre la obra, lo que sería la flor, y el sistema, ¿no? Lo que sería el ramillete, o lo que Mario llama muchas veces el jardín. Que con el correr del tiempo, ese jardín aparecerá cada vez más público, más anónimo, más acéfalo y más relacional. Con el cambio de siglo, el montaje se instalará en relación con, la imagen y los dispositivos audiovisuales. La posibilidad de articular aquello que no puede ser dicho en la fotografía, pero también aquello que no puede ser mostrado en la palabra, o aquello que no puede ser escuchado o intercambiado en la voz o en el canto. Lo que ya conocíamos, lo que ya teorizaron otros como histeria fría, me refiero a Alan Pauls, que escribe un texto sobre eso, pero que a mí me gusta leer según la lógica bipolar, que es un concepto de Joshua Agamben, o la lógica suplementaria, que es un concepto de Derrida. Así, en la imagen última de su obra, ¿sí? Esto fue como un repaso de cómo el montaje va cambiando a lo largo de la obra de Velatin. Así, en la imagen última de su obra, la intermedialidad o multimedialidad expresa un sentido averroísta. Y esto no es caprichoso, sino que tiene que ver con la relación que tiene Mario Velatin con el sufismo. Él fue católico, estudió teología y en un momento cambia al sufismo. Entonces, este sentido averroísta se puede ver del mundo solo lo que un dispositivo permite acoger. Por lo tanto, cada dispositivo capta una fuerza parcial, de lo que se deduce que a mayor cantidad de dispositivos y de medios utilizados, sería mayor la potencia para captar las fuerzas que atraviesan el mundo y lo viviente. Ese es el sentido de, por ejemplo, surrealismo o subitalismo, algo que podemos leer en el Gran Vidrio, o del interés antropológico o arqueológico en Bola Negra, que es un musical que transcurre en la ciudad Juárez. Entonces, esta relación entre dispositivo y mundo es incluso lo que atraviesa uno de sus últimos textos, bueno, ya no tan último, Cartas sobre los ciegos para usos de lo que pueden ver, ¿no? Allí, la escritura es el resultado de la comunicación entre dos hermanos ciegos internados en un centro psiquiátrico. Él, además de ser ciego, es sordo, y ella escucha parcialmente, y a través de una computadora que tiene como en el cuello, ella consigue posibilitar una comunicación entre ambos y el mundo sensorial. Es decir, ella escribe todo lo que pasa en el mundo para que el hermano pueda tener una relación con el mundo. En suma, vemos del mundo lo que los dispositivos nos permiten. Este sería como un ejemplo extremo que nos permite entender ese concepto. ¿Sí? En ese sentido, el paso que traza Velatin en este momento, ¿no? En este momento final, es reorientar esos procedimientos en tanto operaciones capaces de captar una realidad fantasma. Es un tiempo más real que el real, habitado por una vida impropia que se extiende más allá de la muerte y de la vida misma. Un proceso, una experiencia, no un resultado, que permite ver algo que se escapa tanto a la visibilidad como a la decibilidad, e incluso a toda noción de propiedad de lo viviente. El libro uruguayo de los muertos es ejemplar al respecto.
no tanto por las formulaciones teóricas, que allí se pueden leer o se pueden deducir, sino porque el libro pone en relación, a través del montaje, el comentario, la reescritura, el copy-paste de una serie de textos creados en conjunto. ¿Sí? Me refiero a las dos Fridas, al Gran Vidrio, a la biografía ilustrada de Mishima, a un texto que se llama Kawabata, el brazo del abismo, muchos otros. ¿Sí? Es como un pastiche, es una gran combinación de todos estos textos. Es decir, el libro uruguayo es en sí mismo la realización estética del concepto muy preciso que en él se encuentra formulado. Todos estos libros, escribe Velatin, están atravesados por la realidad fantasma, ese espacio donde las normas son otras, y que se expande a partir de todos los dispositivos que instauran un lado alternativo, pero inmaterial de lo viviente. ¿Qué es esto? Dice Velatin, una cámara de juguete cuyo rollo no se revela. Un libro no publicado, pero paralelo a otro sí editado. Y en general, los artistas que siguen vivos más allá de su muerte, el caso ejemplar es Frida Kahlo, ya para los que no conocen la obra de Mario Velatin, ya van a entender esto, pero básicamente cuando a Velatin le encargan hacer la biografía de Frida Kahlo, él dice, no, yo no voy a hacer una biografía de Frida Kahlo, no hago biografía. Y le dicen, por favor, hace la biografía. Entonces Velatin le pregunta a sus amigos, ¿qué me pueden decir de Frida Kahlo? Todo el mundo le escribe Frida Kahlo tal cosa, Frida Kahlo tal cosa, y alguien le dice, conozco, Frida Kahlo sigue viva, trabaja en un mercado de frutas en, no sé, Texuatlán, una ciudad, un pueblito. Y le manda una foto, le manda esta foto, ¿sí? Entonces Velatin se toma lo que pues, es una joda, básicamente, un chiste, se lo toma en serio. Entonces dice, bueno, Frida Kahlo sigue viva, vamos a ir a buscar a Frida Kahlo para entender cómo este fenómeno es posible. Entonces el razonamiento se deduce solo. Si existe una realidad fantasma repleta de sujeto, también habría un yo fantasmagórico, Frida, y por extensión una serie de vidas que han sido convertidas en simulacro. El libro uruguayo no es más que la reunión de este cultivo fantasmagórico de lo viviente, es decir, un mundo, un pueblo. ¿No hay acaso en la realidad fantasma de Velatin una suerte de eco o reapropiación de lo que la tradición averroísta ha llamado intelecto material? En ese sentido, la obsesión de Velatin por los dispositivos, sea una cámara de juguete, un texto que hasta no ser traducido no está escrito, es una apuesta por captar algo de ese continuum infinito plagado de paralelismos invisibles. En ese marco, el doppelgangster, ¿no? Que es este fenómeno de dobles, no es más que un fenómeno común, en realidad, que se encuentra presente, como ya dije, no solo en las dos Fridas, sino en buena parte de la vida del escritor. Un simple vidrio basta, dice el escritor, para que otro yo se independice de nosotros. En lo que en disecado hace ingresar una y otra vez bajo el sujeto autointerrogado de mi yo. El personaje de disecado es mi yo, así en pregunta re difícil de decir. Ese fantasma, que es musulmán, luego es sufí, luego es un derviche girador, luego es una letra, y finalmente vuelve a ser el propio Mario Velatin. Es un sujeto que va cambiando todo el tiempo, va mutando. Esta mudanza no subraya tanto el simulacro que constituye la identidad, ¿no? Sabemos que la identidad es un simulacro, la mía, la de la del propio Mario, sino que para mí expone más bien una suerte de fractura esencial entre identidad y vida corporal. Ese mi yo, extrañado y necesariamente sujeto a una interrogación, remarca la impropiedad, ¿no? Que es básicamente la experiencia de decisión que nos presenta un espejo, ¿no? El espejo nos plantea que nuestra imagen no nos pertenece. Leo un fragmento del libro uruguayo que me parece que ilustra esto. Experimenté en carne propia, en aquel instante, en el de la consulta con el perro, una verdad obvia, que el avance es ilusorio, que nos trasladamos dentro de un círculo en realidades alternas donde todo, un presente, un pasado y un futuro, está conectado de manera tangible. Lo que puede cambiar son determinados tonos, ciertos colores que, como un espejo, para atisbar con qué cara, nos sirve para atisbar con qué cara amanecimos hoy. El espejo y la vida fantasma son temas sometidos a una reflexión que atraviesa
la obra de Velatin de par en par, actualizándose, repitiéndose y modificándose con insistencia. Por ejemplo, en Efecto Invernadero, que es uno de sus primeros textos, hay un poema aparecido de la nada que se presenta escrito en el espejo, y no se sabe de dónde vino. 15 años después, en Los fantasmas del masajista, el dolor se encarna en un miembro ausente. ¿Sí? Hay una persona que le falta un miembro que siente dolor en ese miembro ausente. Mientras que el canto de una muerta instaura la hipótesis de que el alma de la madre de Joan, que es un personaje de esta novela, parece haber encarnado en un loro que reproduce esa voz fantasma. ¿Sí? Mucho antes, en Canon Perpetuo, que es el 93, la voz era un producto o una mercancía que una organización misteriosa volvía intercambiable. ¿Sí? Entonces, como en estos casos que el espejo no es evidente, es la misma operación, ¿no? Esta escisión de algo que parece nuestro, sea la imagen, sea la voz, sea una parte del cuerpo. Frente a esta serie, deberíamos decir que no solo el autor, sino las imágenes mismas, y también las almas, las auras, son modulares, y a la vez materias de refracción, es decir, de reflexión. ¿No es acaso la pecera del molidero, del salón de belleza, una suerte de dispositivo óptico que propicia, si no el mimetismo, una relación causa-efecto entre la muerte animal y la humana? En uno de sus más recientes textos, la carta sobre los cielos que ya cité, el escritor toma como epígrafe el siguiente fragmento de Diderot. Se los leo. Le pregunté, le pregunté sobre lo que entendía por espejo. Una máquina me respondió, que pone las cosas de relieve lejos de sí mismas si están convenientemente colocadas en relación con ella. Es como mi mano, a la que no tengo que colocar junto a un objeto para sentirla. La experiencia del espejo, ese fantasma, expone la cualidad refleja o reflexiva que nos constituye psicológicamente, pero que nos aliena física y antropológicamente. El espejo o la superficie del agua nos privan de nuestra forma y la multiplican, ¿sí? Esa multiplicación de la forma es lo que constituye el horror borgiano, ¿sí? El horror borgiano participa de lo que hemos denominado este fantasma y establece a la imagen incorpórea como agente de la multiplicación de la forma y de la verdad. Básicamente, eso que a Velatin le parece una potencia, a Borges le parece un horror, ¿no? Esa es una famosa cita de Clon of Dark Orbis Tertius. La experiencia del espejo demuestra que hay existencia medial porque hay medios o dispositivos, es decir, abstractores, ¿sí? Como dijimos. Y por lo tanto, todo conocimiento es una forma de reflexión, todo conocimiento sería un reflejo. En la escritura o en la imagen, nada es lo que es, sino apenas un ser curvado o desviado según la capacidad de captura del medio. Deberíamos decir entonces que el mundo sensible no existe más que en los medios que lo abstraen o lo capturan. Sin embargo, las imágenes, los fantasmas, es lo que insiste infinitamente en los sujetos a través de la imaginación. Por lo tanto, son las imágenes aquello que une las identidades con los pensamientos. Esa sería como la conclusión teórica que podríamos hacer de todo esto, y le dejo esas citas, que son muy largas, pero si la quieren chusmear, del libro de Coccia. Básicamente estoy sintetizando un poco la teoría de la filosofía de la imaginación de Coccia, que hace todo un comentario a la obra de Averroes. Entonces, frente a una física y una antropología semejante, la acción de vivir significa dar sentido, sensificar lo racional, transformar lo psíquico en imagen exterior, dar cuerpo y experiencia a lo espiritual. Deberíamos decir entonces que la verdadera vida activa o cultural, la vida superior, entre comillas, del hombre, y de esta perspectiva también sería una vida animal, no está ni en la acción ni en la producción, sino en la invisible relación con los medios y los dispositivos de captura. Si tal como sostiene Lacan, es a través de un espejo que podemos tornarnos experiencia para nosotros mismos, también es apenas en los medios que nuestra existencia espiritual consigue prolongarse más allá de nosotros, es decir, trascender. La imagen es entonces una forma de trascendencia, apenas a través de lo sensible penetramos en las cosas y en los otros. Podemos vivir en ellos, ejercer influencia sobre el mundo y sobre el resto de los vivientes y, viceversa, ser penetrados. Y quiero remarcar este tópico
el de lo sensible como penetración, porque es casualmente un tópico que atraviesa, ¿no?, para mantener la metonimia, todos los autores que Velatin ha retomado a lo largo de sus obras. ¿Sí? Los casos más ejemplares, más fáciles de reconocer, serían los de Frida Kahlo y los de Yuko Mishima, que recuperan los motivos barroquísimos de la flecha penetrando en la carne. ¿Sí? Acá tenemos a, bueno, a la Santa Teresa de Bernini, esta trascendencia mística que tiene este éxtasis, simbolizado por la flecha del ángel, y vemos el San Sebastián asaltado, ¿sí? Y al lado una performance sería de Yukio Mishima, y al otro lado el cuadro de Frida Kahlo. Lo que pone de relieve entonces los dispositivos de duplicación de Velatin es una situación teórica más profunda. Ellos no crean simulacro, ¿no? Como pensaba, digamos, Borges, pero también Sor Juana, así que tiene un poema muy interesante que es Ese engaño colorido, se refiere a su retrato, que bien mirado es cadáver, es polvo, es sombra, es nada, ¿no? Entonces, no crean simulacro, sino que habilitan, digamos, una potencia, ¿no? Espera que me quiero saltar. Las formas son, ya lo dijimos, posibilidades sobre vida que no contiene una psicología, un sujeto, sino su fantasma, ¿sí? Que como nos enseñó Daniel Link, un fantasma es una figura más bien laxa y por lo tanto difícil de decir. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Es contraponer esta idea del fantasma como sobrevida de la imagen y como sobrevida en general a toda una tradición que ve en la imagen un horror, ¿sí? Una tradición que va Sor Juana, ¿no? Ese poema, que va Borges, que también se puede ver en La invención de Morel, de Bioy Casares, pero que llega a través de toda la filosofía occidental, llega hasta Platón, ¿no? Hasta la alegoría de la caverna. Entonces, hay toda una episteme allí, eh, y que justamente es una episteme occidental. Entonces, por eso es interesante, ¿no?, que el libro uruguayo de los muertos, ¿no?, en el que resuena el libro tibetano de los muertos, como en las dos Fridas introducen una noción, que es muy católica, como la resurrección de la carne, pero la contraponen al cuerpo muerto de Duchamp, de Kahlo, de Mishima, que expuesto a la intemperie ha sido comido por los pájaros. Esto es un cuento de Velatin que Velatin reescribe todo el tiempo y que básicamente el artista es un cuerpo muerto, no se sabe cómo está vivo y en un momento está comido por los pájaros. Entonces, el ritual mortuorio de la otra Frida, su cuerpo convirtiéndose en mortaja de papel, luego en una suerte de letra, después en una textura, después en un rasgo, después en un pliegue, Velatin dice que esta Frida, esta doble de Frida, debería ser enterrada de ese modo, ¿no? No puede morir como cualquier otro mortal, sino así. Entonces, este ritual mortuorio especial es, dice Velatin, una posición intermedia al cuerpo desritualizado, ¿sí? Y a la carne como cascarón unívoco o incorrupto del alma, ¿no? Intermedia, por lo tanto, a la historia y a la persona jurídica, a la pura vida sin experiencia. Entonces, para finalizar, podríamos dedicarle obviamente sendas páginas a esta serie, interrogar las semejanzas, la diferencia de cada caso. Sin embargo, lo que nos importa, o lo que al sistema estético de Velatin importa, es lo que se encuentra detrás del procedimiento, es decir, detrás de la semejanza analógica, la persistencia de unas imágenes, es decir, la supervivencia que expresa cierta fuerza con la que un alma, sea llamada esta estado primitivo, sea llamada esta inconsciente colectivo, ha insistido en el mundo, ¿sí? Esta persistencia, este motivo, ¿por qué sigue insistiendo? En diferentes épocas es como lo transgeneracional, esto sería como lo opuesto, ¿no? Esto que Avi Barbour llamaba fatoformel, que nosotros armamos, según algunos motivos en la obra de Velatin, no solo expone la supervivencia de una forma, de un motivo, de un pensamiento, sino más profundamente lo que tienen en común la insistencia de estos fantasmas, su haber actualizado y por lo tanto reproducido un aspecto o una imagen de esta potencia del pensamiento. Una potencia que voy a atravesar la obra de Velatin. Pathos es también, ese término latino, una pasión sin sufrimiento ni resistencia, laxa, fluyente, inmaterial, incognoscente, sin forma, es decir, dispositiva. Está la disposición. Esta pasividad radical es la que experimenta la doble de Frida Kahlo, aquel cuerpo abierto a la posibilidad increíble de recibir la imagen de Kahlo al punto de reencarnar no solo su apariencia, sino un modo de ser del artista,
una resonancia paranormal con su espíritu, podríamos decir, pero que no ha tomado posición de tal cuerpo, no es la posición demoníaca, ¿no?, de las películas de terror. Esa sería la verdad del fantasma. Se trata de la realización más extrema de la física y la antropología de Velatin. Pues allí la imagen se presenta como una forma que sobrevive en otro cuerpo y por lo tanto la objetividad y la corporalidad son entonces su lugar, su sustrato, su sujeto, pero nunca su propiedad. O sea, que nadie puede tener la propiedad de la imagen de Calo, ni siquiera su propio cuerpo. Esta verdad impropia es en Velatin su inmanencia pura, ¿sí?, lo que devuelve a la imagen una vida. Gracias. Gracias a ti, Leo.